Bueno, en otro tema, el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, respondió a las críticas del ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco cambiara las medidas cautelares para Emilio Berkov. En una entrevista a Radio ADN, Dolmetsch dijo que la opinión de las autoridades o de particulares no es asunto que afecte a los jueces, quienes además están cumpliendo con su deber. Claro, y resulta que el joven de 26 años afirmó que la presión preventiva que se le aplicó la semana pasada se debió a presiones del Ejecutivo. Y es por eso que queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña acá en el estudio el director del programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, Domingo Namuncura, que le damos la bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Domingo? Un gusto. En su opinión, la coordinadora Arauco Mayeco, conocida por sus siglas CAM, ¿es una organización extremista? Todo lo antecedente indica que es una organización que representa a un sector del pueblo mapuche. Sus miembros han sido gente que históricamente ha tenido una vinculación con el movimiento en distintos momentos a lo largo de los últimos 15, 20 años. Calificarla gratuitamente a toda la entidad como una organización de tipo extremista, violentista, a mi juicio es gratuito, es muy injustificado, porque se tiende, por lo tanto, a cubrir con ese manto a mucha gente. Yo creo que hay allí un error de apreciación, hay un apresuramiento, hay un poco de improvisación en esto, porque es curioso que el gobierno, a través de las actuaciones que anunció respecto de la detención de este joven Berkov, señaló y anticipó todo un conjunto de juicios. Y se suponía que la Corte o los tribunales podrían haber ratificado aquello, y resulta que estamos en un punto distinto, que a mi juicio indicaría que todavía hay una improvisación importante en el sistema de policial, de investigación o de inteligencia, y un apresuramiento del gobierno, especialmente. Hay cierto consenso en que hubo al menos una falta de sintonía entre las declaraciones del ministro del Interior, diciendo que esta era una cabecilla, una pieza muy importante en todas las investigaciones de grupos extremistas en Araucanía, y luego la formalización que se hizo. Ciertamente ahí, y eso no es un juicio de valor, es lo que uno pudo escuchar simplemente en la audiencia de formalización. Pero también hay cierto consenso en que pintar a Emilio Berkov como una santa paloma, si me permite la expresión, tampoco se aviene a la realidad. Más allá de efectivamente haber causado una lesión grave, según el Código Penal, en este carabinero, fue encontrado portando armas. No tiene, usted sabe que en Chile hay que tener un permiso para portar armas. Y además estaban borradas el número de serie de la arma. Uno piensa, bueno, que ese solo hecho, más allá de que uno no es la llamada a evaluar esos hechos, para eso existe la justicia, claro, pero convengamos en que el sentido común nos dice a todos que aquel que ha borrado el número de serie de un arma, que además porta sin permiso, no anda simplemente cosechando papas, como dijo la madre, comprensivamente, después de todo es la madre. No, evidentemente que estamos frente a un escenario en que lo que corresponde es que los tribunales califiquen exactamente la dimensión de estos problemas. El arresto domiciliario seguramente obedece a ello, ¿verdad? Para investigar con más profundidad. Ahora, lo que sí queda claro es que la primera acusación que el gobierno ha formulado públicamente es lo que la Corte de Apelaciones ha descartado, y por lo tanto reduce la investigación a las condiciones que usted mismo ha descrito y que son correctas, y por lo tanto debe perseguirse esa investigación hasta que llegue a la verdad fundamental. Ahora, a mi juicio, sin embargo, el problema radica en que la impericia de los servicios de inteligencia, las explicaciones que se dan ante el país. Esta mañana la ministra Pérez, en una radio a nivel nacional, señalaba que se tienen todos los antecedentes de inteligencia para establecer estos procesos, pero se están acumulando pruebas. Entonces uno dice, bueno, ¿se tienen todos los antecedentes o no se tienen? ¿Me entiende usted? Y por lo tanto es muy apresurado esto de que el gobierno califique de antemano los delitos o los presuntos delitos, que el gobierno adelante que se trata de personeros de alta significación, que poco menos son líderes del terrorismo, ¿verdad? Que están investigados por delitos mayúsculos, en fin, y resulta que la Corte de Apelaciones, como dice muy bien el vocero de la Corte Suprema, que realiza acuciosamente su labor, considera que los antecedentes que se han puesto a su conocimiento son insuficientes. Entonces, es muy contradictorio esto, que el gobierno detiene personas
las acusa rápidamente o al menos monta una imagen de que son tremendamente peligrosos y la Corte finalmente dice, mire, no es así. Primero porque usted no me trae los antecedentes que corresponden y mi obligación es proteger los derechos de las personas, realizar un debido proceso y por lo tanto estamos en un punto de diferencia importante entre el Poder Judicial y el Gobierno. Domingo, más allá de, por supuesto, el derecho que tiene Emilio Berkov y cualquier ciudadano de este país a tener un debido proceso, el hecho es que él se llama Berkov Jerez. Esto al menos no permite contrarrestar los dichos de que la justicia o la fiscalía o el gobierno o el Estado de Chile estaría actuando con determinado racismo, dado que no vemos ni un apellido mapuche. Sería un winca en el lenguaje mapudungun, ¿no es verdad? Así es. Entendiendo que por supuesto no es el rol de ningún winca ir a limpiar las sospechas de racismo, pero ¿no permite al menos eso? Mire, estamos en un momento tal que el tema indígena está puesto encima de la mesa, hay una complejidad en las relaciones entre el Estado y los pueblos, hay una situación efectivamente de tensión en la Araucanía, hay una exacerbación de los procedimientos policiales, hay investigaciones improvisadas, investigaciones precarias. Normalmente en los últimos años muchos indígenas que han sido acusados han sido finalmente absueltos por las Cortes y aparece ahora esta situación de investigación en torno a esta detención y en torno a esto se construyen argumentos que afectan incluso a organizaciones en las cuales no todos sus integrantes pueden ser calificados de la misma manera y por lo tanto tenemos allí una dificultad de entendimiento público con el gobierno, que yo creo que está muy urgido por tratar de responder a un problema de orden público, pero no está dando, a mi juicio, todo el ancho correspondiente, salvo que, como dijo la ministra esta mañana, hay informaciones que no pueden ser públicas. Bueno, pero esas informaciones deben y pueden ser entregadas a los tribunales, y aún así los tribunales toman una determinación que va en sentido distinto a lo que el gobierno plantea. Pero ahí hay un problema real. Pero tan malas son las policías, tan malos carabineros, tan malos la fiscalía, tan malas son las investigaciones, los servicios de inteligencia, para que llevemos tantos años y nadie logre nada. Me pongo del otro lado. Sí. Acá no habrá grupos de protección detrás de todo esto que impiden que los procesos policiales nunca lleguen finalmente a las pruebas finales que permitan meter presos a quienes tienen que estar presos en este momento. Mire, hace un tiempo atrás estuvimos acá conversando este tema, ¿te acuerdas tú? Y yo dije claramente que aquí hay a lo menos 2 o 3 hipótesis de trabajo. Una es que efectivamente hay algún indígena, sí, que cree que la violencia es un camino. Perfecto, se investiga y se verá. Porque la actuación de un individuo no afecta a un colectivo. El derecho penal señala que el delito siempre es individual, nunca es colectivo. Segunda hipótesis, que puede haber una combinación de actores indígenas y no indígenas, que efectivamente están en un proceso de tensión con el Estado, que no quieren nada con el Estado, no quieren nada con el gobierno, no quieren nada con los partidos políticos, en fin. Y hay un tercer grupo, que a mi juicio existe, no tengo elementos como para constatarlo, pero los datos de realidad pueden indicarlo, que no son ni indígenas ni son necesariamente gente que apoya a la causa y que exacerba las tensiones. Precisamente para crear... que les gusta la lógica de la división y de Claro, y que pueden ser gente de derecha también. Sí, pero ¿por qué cuesta tanto llegar a ellos o detectar a esas personas si existen esas teorías, si existen esas hipótesis? Llevamos años llevando gente detenida que después siempre sale libre. En el caso de los encapuchados es más grave porque llevamos muchos años, o varios años, 3, 4, 5 años, que no sabemos quiénes son estos encapuchados. Pero por eso, ¿habrá redes de protección? Sí, gente? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque si no nos explican que no se puede dar con ellos. ¿Me entiendes tú? No, todavía llevamos un mes y tanto de la tragedia de Vilcún y todavía no sabemos exactamente quiénes son los individuos que operaron en esta tragedia, ¿me entiendes? Salvo uno solo que está detenido y que todavía está la justicia ahí investigando los antecedentes. Entonces, que hay red, sí, debe haberla, porque es imposible que después de 3 o 4 años no sepamos quiénes son estos encapuchados que aparecen, actúan, desaparecen del mapa. Y eso es muy raro en una zona en que además no tenemos selva, salvo que sean vietnamitas que trabajen por túneles. Eso no es posible. Y tenemos satélites, tenemos tecnología, tenemos ejércitos, fuerzas armadas, tenemos todo. Domingo, en aras del tiempo, una última pregunta, pero me quedó algo pendiente por lo que usted dice. Hay algunas personas de derecha que estarían beneficiándose de esta lógica de exacerbar las diferencias, lo dijo usted. ¿Por qué de derecha y por qué solamente de derecha en su mentalidad cuando el conflicto con la Araucanía o el conflicto chileno-mapuche se ha extendido por más de lo que yo
yo recuerdo, y ciertamente cuando la derecha no estaba en el gobierno. Sin duda. Recuerde usted que en el contexto de la tragedia de Vilcún hubo más de alguna persona que explicó o exclamó que van a salir de cacería, ¿verdad? O sea, aquí hay una odiosidad instalada en algunas zonas, producto de historias de discriminación de muchos años. Y por supuesto que hay grupos que tienen que estar pensando que la única manera de enfrentar lo voy a decir en términos metafóricos, de enfrentar a los indios, de enfrentar a estos mapuches, de enfrentar a estos indígenas que nos están, digamos, jodiendo, ¿verdad? Es entregándoles su propia, comillas, medicina. Sí, debe haber un sector de la sociedad extremadamente conservador que debe estar pensando un poco en la lógica esta fatal del ojo por ojo, diente por diente. Y usted sabe, la violencia cuando entra en una espiral, obviamente uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, y por eso es que es importante que el Estado y el gobierno sean claros en sus procedimientos, no prejuzguen, déjenle, yo le diría al gobierno, déjenle el juicio de los acontecimientos a los tribunales, eso es lo que corresponde, y el gobierno haga lo que tiene que hacer, entregar los antecedentes y no tener que él asumir de previo una postura de decir, mire, estos son los extremistas, estas son las organizaciones. El gobierno cuestiona y califica muy rápidamente y después tiene que recular. Eso no es bueno. Domingo, le queremos agradecer su tiempo y además decirle que espero que algún día luego podamos juntarnos a conversar buenas noticias desde el Golmamo. Tenemos la esperanza, yo creo que pues ya tenemos que ir todos como país y como sociedad. Claro que sí. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a usted.